A ver, entonces, para el día de hoy vamos a ver lo que es teoría de conjuntos, ¿sí? Ya acabamos con lo que son las ecuaciones, planteamiento de ecuaciones, inecuaciones, desigualdades, lo que ya hemos visto. ¿Ya? Ahora toca lo que es teoría de conjuntos. Vamos a recordar algo porque como ya me habían dicho, ya esto ya lo han visto antes, ¿no? Entonces vamos a avanzar bien, creo yo. A ver, entonces vamos a empezar con la definición de conjunto y elemento, ¿ya? Por ejemplo, te presento sus dos imágenes, ¿no? Tú me dirás, profesor, esas dos imágenes, ¿qué me representan? Estos me representan un conjunto. Animales. Correcto, me representan un conjunto por acá, ¿no es cierto? De animales, ¿cierto? En este caso, puedes decir, son animales, en este caso, de cuatro patas, ¿no? Y por acá, el conjunto de los animales de quién? Marinos, por ejemplo, ¿no? De los que viven en el mar, por ejemplo, puedes decir, ¿cierto? Entonces, ¿qué observas ahí? Estás observando que cada conjunto lo caracteriza, ¿cierto? Se caracteriza por algo, tienen una propiedad, ¿cierto? En común, ¿cierto? Como te decía acá, Sí, profesor. estos son animales de cuatro patas y estos son animales que viven en el mar. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar conjunto? Conjunto le vamos a llamar a lo siguiente. Me dice que un conjunto es toda agrupación o colección, ¿sí? Toda agrupación, colección o familia de objetos. Pueden ser de objetos o seres también, ¿cierto? Objetos o seres, ¿sí? Que tienen una característica en común, como te decía, ¿no? Cada elemento, perdón, cada conjunto va a estar, sus elementos van a estar representados por una característica en común. Entonces, a eso yo le llamo conjunto, a toda agrupación, colección o familia de objetos que tienen una característica en común. Ahora, el elemento. ¿A qué le llamamos elemento? Elemento le llamamos, me dice, es cada uno de los objetos que conforman el conjunto. ¿Sí? Entonces, el elemento será ¿quién? Son todos los objetos que conforman el conjunto. En este caso, en los dibujos, ¿quiénes serán los elementos? Será el Los perro, animales. claro, pero El ¿quiénes los gato. mencionamos? El perro, el Ah, gato y el gato, ratón. ratón. Correcto. Estos son los elementos, ¿cierto? Estos son los elementos, los que están dentro. Profe, los de Y abajo los de abajo, son claro, acá será, por ejemplo, dirás la ballena, ellos viven en el el agua. tiburón, correcto, ¿no es cierto? Claro, la característica será que son animales que viven en el agua y sus elementos, ¿quiénes serán? La ballena, el tiburón, el cangrejo, la tortuga y así, ¿cierto? Los elementos, como les digo, son los que están conformando el conjunto. Entonces, en ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si te digo acá sea igual perro, gato, ratón, entonces, ¿quiénes serán sus elementos? Sus elementos son el perro, el gato, el ratón. Los tienes que mencionar a cada uno de ellos, ¿no? Los que están dentro. Otro conjunto de los que hemos visto, ballena, cangrejo, tortuga. ¿Quiénes son los elementos? Los La elementos son la ballena, ballena, el la cangrejo y la cangrejo y la tortuga. tortuga. Muy bien, entonces. De esa manera se diferencia a qué le llamamos elemento y a qué le llamamos conjunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos a la representación de conjuntos. ¿Cómo puedo representar yo conjuntos? Gráficamente puedo representar un conjunto. ¿Sí? ¿De qué manera? De la siguiente, me dice. Se representa mediante el diagrama de Ben-Euler. ¿Sí? Lo que ya, ¿no es cierto? El diagrama de Ben-Euler es como se representa gráficamente un conjunto. Entonces, si en los ejercicios, qué sé yo, te digo, representa gráficamente el siguiente conjunto, ¿a través de qué diagrama lo vas a hacer? De los diagramas de Ben-Euler. Me dice, y sus regiones, ¿sí? Son planas, cerradas de diferentes formas, ¿de acuerdo? Pueden ser circulares, rectangulares, ovaladas o de la forma que tú quieras, ¿de acuerdo? De la forma que tú quieras. Ejemplo, acá tienes algunos diagramas, por ejemplo, ¿no? Puede ser un cuadrado, ¿no? Un círculo, puede ser de esta forma, ¿no? Así, de tal manera que, ¿qué estás observando? Que todas las figuras son cerradas, Figuras. ¿cierto? Son cerradas, ¿no? No puede ser ninguna figura abierta. Si hay una figura abierta, ese no es un diagrama de Ben-Euler. ¿Por qué? Porque el diagrama de Ben-Euler, ¿qué tiene que ser? Tiene que serse cerrado, ¿de acuerdo? Tienen que ser cerradas las figuras. Muy bien. Ahora,
Eso es cuando me digan representa un conjunto gráficamente. Pero si me dicen representa simbólicamente, ¿a qué se están refiriendo si me dicen representa simbólicamente? Simbólicamente me están diciendo que lo represente por medio, ¿no? O se representa un conjunto por medio de Letras letras mayúsculas mayúsculas y y llaves. llaves. Correcto. Entonces, por ejemplo, mira acá yo tengo este, ¿no? ¿Qué observo acá? Este conjunto primero está representado por la letra A mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, todo conjunto siempre se representa por una letra mayúscula, ¿de acuerdo? Por una letra mayúscula. Y mediante llaves, como están viendo acá, ¿no? Mediante llaves. Entonces, por acá de repente tengo otro conjunto, ¿no? El conjunto B, otra vez con letra mayúscula y entre llaves. Entonces, diferenciar bien esto. Si me dicen representa gráficamente, ¿qué tengo que hacer yo? Dibujos, ¿cierto? Los dibujos y dentro de ellos poner los elementos. Pero si me dicen simbólicamente, ¿cómo lo tengo que representar simbólicamente? A través de una letra mayúscula el conjunto y poner sus elementos entre llaves, ¿cierto? ¿Ya? Diferencien bien eso, gráficamente y simbólicamente. Entonces, como sé que un conjunto se representa mediante letras mayúsculas a esos dibujos que he hecho antes, yo le puedo poner, ¿no? Se representa, este será mi conjunto A, B, C, D, o la letra que ustedes escojan, ¿cierto? Siempre cada diagrama debe estar con su letra de acuerdo al conjunto del que están dibujando, ¿ya? Muy bien. A ver, acá tienen, por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos. Mira, la representación de conjuntos, te dicen. En diagramas, ¿no? Con lo que hemos visto, o gráficamente, ¿cómo se representa? En diagramas, ¿no? En diagramas. Por ejemplo, tienen el conjunto A. ¿Quiénes son los elementos que están dentro de él? El 1, el 3, el 5 y el 7. El conjunto P, ¿no? Que dice acá la palabra cedro y la palabra caoba. Y el conjunto F, que es un triángulo, ¿no? El conjunto F, que son las letras A, B, C, D. Entonces, este es gráficamente, ¿no? Si me hubiesen dicho representa gráficamente, de esta forma lo represento. Pero si me hubiesen dicho simbólicamente, ya saben que simbólicamente es entre llaves y con la letra mayúscula. Entonces, ¿quién es el A mayúscula? Está el 1, el 3, el 5 y el 7. El P mayúscula, entre llaves. ¿Quiénes coloco sus elementos que están dentro de él? Son el cedro y la caoba. Y F, que son A, B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se diferencia cuándo graficar de manera simbólica o de manera, en este caso, por diagramas. ¿Ya? Ejemplo, mira, te dice, representa simbólicamente cada conjunto, ¿no? Por ejemplo, te dan ahí ese conjunto. Ese es el conjunto A, ¿no? Ese es el conjunto A. Te dice, representa simbólicamente. Ah, ya, como me dice simbólicamente, tengo que representarlo mediante llaves, ¿cierto? Mediante llaves. Entonces, lo escribo simbólicamente, ¿cómo será? A es igual, entre llaves escribo los elementos, ¿no? 4, 9, 10 y 50. Otro más, por ejemplo, ahí tienes ese otro conjunto de otra forma, el dibujo, ¿no? Simbólicamente, ¿cómo será? Entre llaves sus elementos, ¿no? El conjunto P conformados por A, E, I, O. Ya está. Muy bien. A ver. Entonces, ahora pasamos a lo que es la determinación de un conjunto. ¿Cómo se determina un conjunto? Un conjunto se determina de dos formas. Puede ser por extensión, ¿sí? O por comprensión. ¿Ya? Recuerden, un conjunto se determina de dos maneras, por extensión o por comprensión. Entonces, veamos cuando se determina por extensión. Por extensión se determina, me dice, cuando se nombra uno a uno todos sus elementos. Es decir, acá, cuando me digan determina por extensión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que nombrar cada uno de los elementos. ¿Sí? Tengo que nombrar uno por uno sus elementos. ¿Ya? Cuando me Profe, digan, hola Kaori, buenos días. Y profe. cuando me digan, determina el conjunto por comprensión, ¿a qué se estarán refiriendo? Si me dicen por comprensión, es cuando se indica una característica común que solo cumplen los elementos. Ah, ya, entonces mira, diferencia bien.
Si te dicen por extensión, tienes que mencionar cada uno de los elementos, uno por uno. Pero si te dicen por comprensión, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar una característica entre ellos. Alguna característica que los diferencie, ¿sí? De otros conjuntos. Entonces, veamos. Entonces, por acá el siguiente cuadrito, mira, ejemplo, por extensión y por comprensión. Primero, me dan el conjunto A, E, I, O, U, ¿no? Ese está por extensión. ¿Por qué está por extensión? Porque ¿qué estoy haciendo acá? Estoy nombrando cada uno de los elementos, ¿no? Estoy nombrando el A, E, I, O, U. En este caso, ¿cierto? El conjunto A, del conjunto A estoy nombrando cada uno de los elementos. Uno por uno estoy nombrándolos, ¿no? Listo, que en este caso son las vocales. Y por comprensión, ¿cómo será este conjunto? Por comprensión, ¿qué te dice? Por comprensión es una característica que solo cumplen los elementos. ¿Cuál es la característica de estos elementos que he puesto acá? ¿Quiénes son? Vocales. Correcto, Vocales. vocales. Ujú. Entonces, por comprensión, ¿no? Yo Son escribiré las la característica, vocales. las Son las vocales. vocales, profe. Correcto, las vocales. ¿De acuerdo? Entonces, miren, por extensión Profe. mencioné y por comprensión hice una característica, ¿no? Una característica. Ya está. Otro más, a ver. Por extensión tienen rombo, cuadrado, triángulo, ¿no? Figuras geométricas por Muy bien. comprensión. Geométricas, profesor. Muy bien. Por comprensión, figuras geométricas. Correcto. Otro más, a ver ahí. 2, 4, 6. Números, son números. Ya, también. Números, profe. Sí, pero ¿qué observan de esos números? A ver, miren. 2, 4, 6, 8, Que 10, se 12. están yendo de dos en dos. Muy bien, se están Sí, yendo de... profe. ¿Y cómo se llaman esos números cuando avanzan de dos en dos? ¿Recuerdan? ¿Cómo se les llama? Se llama Números tienen su nombre. impares, profesor. Impares, impares, Pares, ¿cierto? Muy Pares. bien, pares, ¿cierto? Pares. Cuando voy avanzando de dos en dos, esos números se le llaman pares, ¿sí? Impares. Son números pares todos estos, porque tienen mitad, ¿no? Son números pares. ¿Sí? Entonces, ¿estos serán qué cosa? Serán los números pares, pero menores que 13, ¿no? Porque si estás observando, todos son menores a 13. Porque si yo digo nada más números pares, puede ser hasta un número más grande, ¿cierto? Porque los números Sí. nunca acaban, ¿no? Hasta el 20, Entonces acá hasta el serán 30. números pares 30, 40. menores que 13. Muy bien, por ejemplo, puede ser el 40, pero acá no está, ¿no es cierto? Por eso lo condiciono. Números pares menores que 13. Muy bien. Siguiente conjunto. Dice, por extensión, Lima, Quito, La Paz, Santiago. Estoy nombrándolos. Entonces, por comprensión, ¿cómo será? ¿Quiénes son ellos? A ver. Eh, Lima, Lima. Quito, La Paz. Capitales. Muy bien. Por comprensión serán Capitales. las capitales de países, Las ¿cierto? capitales del país, Muy del bien. países. Capitales de los países, ¿cierto? Muy bien. Son capitales de los países. Ya está. Este será por comprensión. Y el último conjunto, Falta uno. a ver, el 1, el Falta uno. 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13. Son números impares. Muy Son bien. números Impares impares. menores que De 14, ¿no? 13. 14. 14. 13, ¿no? ¿Por qué? Porque el 13 lo estoy tomando, No, porque ¿cierto? ahí es el 13, Ujú. profesor. Muy bien. Sí. Entonces será números impares menores que 14. Correcto. 14. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Profe, Ya está. otro. A ver, Sí, seguimos. profe. ¿Ya? A ver, mira. Ahora sí, no sé si esto lo habrán visto o lo van a ver recién. Pero la simbolización, por ejemplo, la que hemos visto acá, ¿no? Por comprensión hemos dicho así, ¿no? Hemos puesto sus características, todo. ¿Cierto? Figuras geométricas. Lo que hemos estado viendo en los ejemplos. Pero también, Profesor, ¿me ve mi cámara? sí. Ujú, ¿A mí también, profe? sí, de todos. Bueno, ahí sí Ajá, ya. que la tiene apagada su cámara, creo. ¿Ya?
ver, Y si lo tiene el entonces, jodito y miren, algo importante, no sé cómo les digo, si esto lo van a ver recién o ya lo han visto antes también, cuando han visto el tema de conjuntos, es que, por ejemplo, mira, yo también, por comprensión, un conjunto lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, digo, sea A, ¿no? Me dicen, sea el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Me dan este conjunto. Son números menores que 10, ¿cierto? Estos de acá, eh, 1, el 2, 3 hasta el 9. Por comprensión, ¿cómo sería? Por comprensión sería números naturales, números naturales menores que menores que 10. ¿cierto? Por comprensión sería así, como lo hemos venido haciendo en la tablita que hemos visto. Ahora, pero mira, aparte de esto, yo, además bueno, de expresar así por comprensión, ¿no? Como lo hemos venido haciendo, yo también lo puedo escribir de la siguiente manera. Me dice, también puede ser escrito así. Este conjunto A será igual a ¿quién? De esta manera yo lo puedo X, escribir, mira. X, este ya saben que es pertenece, ¿cierto? ¿Sí? sí, Entonces, ¿cómo se lee? Me sí, dice. Mira, cómo yo también puedo expresarlo de manera por comprensión, así, de esta forma. ¿Y cómo se lee? Me dice. El conjunto A está formado por todas las X que pertenecen, ya saben que este de acá es, ¿no? Y lo vamos a ver, que pertenecen a los números naturales. Ojo, mira, este que es una N, pero parece con doble raya, ¿no? Este conjunto de acá, ya saben que es el conjunto de los números naturales. naturales. Muy bien. Entonces, mira cómo leo yo. El conjunto A está formado por todas las X que pertenecen a los números naturales, tal que esta barrita así media echada que ven acá, esta barrita que ven media echada, se lee tal que. ¿De acuerdo? Sí, Esa barrita se lee tal que X es un número menor que 10. Entonces, mira, yo puedo expresarlo así, ¿no? Como hemos venido haciéndolo. En este caso, números naturales menores que 10 por comprensión estaría correcto también. O también yo puedo escribirlo de esta forma, siempre empezando por acá. Con un X pertenece a N. Tal que, y a partir de la barrita a la derecha, acaba lo que se le llama la condición o la característica. ¿Cuál es la característica? Es un número menor que 10. que ¿De acuerdo? 10. Ahora, este de acá, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para más adelante cuando nosotros empecemos, ¿cómo se llama? A nombrar conjuntos por extensión, así cuando me den, por ejemplo, un conjunto, ¿ya? Vamos a utilizar, por ejemplo, esta notación de acá, ¿ya? Por eso antes de pasar a eso, les hago esta observación, ¿sí? Que se pueden escribir de dos formas. ¿Ya? Muy bien. Profesor, Hola. profe, ¿me lo puede explicar porque no lo entendí bien? Ya. A ver, mira. Esa, la de Entonces, la, a partir de la rayita que está echada de esa parte no la entiendo, profe. ya, a ver, vamos explicando de nuevo. Miren, entonces, el Ya conjunto que lo me sí, daban, yo lo entendí, profesor. muy bien, Isis. Entonces, miren, Camila y Kaori, miren, el conjunto que me daban era A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cierto? Ya está. Entonces, como hemos venido haciendo, por comprensión, ¿cómo decíamos? Tenemos que decir la característica, ¿no es cierto? La característica. Sí, La la cara. característica era que eran números naturales menores que 10. Ya está. Pero yo también, como les decía, lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir de la siguiente manera como de esta forma. Digo, A es igual, siempre voy a empezar acá. Como estamos trabajando en los números naturales, voy a empezar así con esto. ¿De acuerdo? Esta partecita no va a cambiar. Esta partecita siempre se va a dar. ¿De acuerdo? Yo lo puedo escribir como... Y lo leo, mira. Leo. El conjunto A. Profesor, ese también se puede escribir con el número menor que 10. Claro, lo que yo les quiero dar a entender es que primero voy a escribirlo siempre esta partecita que les he subrayado de rojo, esta partecita siempre va a ir, ¿ya? Ahora, luego sigue, Ah, ya, profesor.
tal que, y a partir de, como les digo, a partir de esta rayita que está echada, a partir de acá hacia la derecha, todo lo que viene a la derecha, todo esto que estoy ahorita rayando, a esto se le conoce como la característica. A partir de la rayita a la derecha va a ir la característica. Entonces tú te preguntas, ¿cuál es la característica del conjunto A que me han dado por extensión? Que son Es menores un que 10. número menor que 10. Entonces pondré, es un número menor que 10, pero acompañado a él, antes le pongo el X, ¿no? X. X. Correcto. Entonces, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, profesor. Ya le entendí, Muy profe. bien. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no se olviden, a partir de la rayita a la derecha va la característica del conjunto. ¿Ya? Entonces, seguimos. A ver. Ejemplo. Profe, hay una bebita llorando. Sí, a ver. A ver, ¿quién es? El micro. Es mi hermanita. Ah, es tu hermanita. A ver, Es mi hermanita, está mucho grita. voy a silenciar, ¿sí? Para que puedan. Es mi amiguito que está llorando. Ya, a ver. Profesor, el mío no se escucha bulla, diga. No, ya está. A ver, seguimos. Miren. Determina el conjunto por extensión y por comprensión. Tengo el conjunto de acá, el conjunto B, su gráfica, ¿no es cierto? Gráficamente. Por extensión será, ya saben, por extensión, ¿qué era? Nombrar cada uno de los elementos, entre llaves, ¿cierto? Nombrar cada uno. Entonces tengo que nombrar, el conjunto B será igual a 2, 4, 6, 8, 10. Ya está. Por extensión, acuérdense. Pare. Correcto. Por extensión, acuérdense que se tienen que nombrar, ¿cierto? Se tienen que nombrar los elementos, cada uno. Y por comprensión, ¿cómo será? Números Son pares números pares menores menores que que 11. 11. Listo. Son números Por pares comprensión. menores Menores que que 11. 11. Ajá, correcto. Y si yo te digo de la otra forma, como hemos visto ahorita, ¿cómo será? Entonces también yo puedo escribir Con como X. X Con que X, pertenece a los profe. X, naturales, N, ¿cierto? rayita, La X, número X, par menor que 11. Entonces, la miren, no se rayita olviden. significa la que está hecha. Esta La que está partecita, echada, a ver, profe. esta partecita, ¿cómo se lee? Se lee como X que pertenece a los naturales, ¿ya? No se olviden. A ver, repitan cómo se lee. Ah, ya, profesor. X que X pertenece que pertenecen a los a los naturales. naturales. Tal que, esta rayita se Ah, lee como tal que, ¿ya? tal que Tal que, y acá lo leen todo. X es un número par X es un menor número que. par menor que 11. Entonces, repitan de nuevo, a ver, para que no se les olvide. ¿Cómo se lee? X X pertenece pertenece a a los naturales, naturales tal que, X, X tal es, X, es tal un que X número es un número par menor par que 11. menor que 11. X, 11. profesor, Ya X está. pertenece a naturales, tal Tal que que X es un número par menor que 11. menor que 11. Correcto. Entonces, no se olviden, ¿sí? La lectura siempre es importante porque puede ayudar mucho, ¿sí? Puede ayudar mucho a entender el problema, ¿ya? Muy bien, niñas, muy bien. Está correcto. Entonces, pasamos ahora a la relación de pertenencia y no pertenencia, ¿ya? A ver, entonces me dice, un elemento pertenece a un conjunto si está dentro del diagrama, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a pertenecer al conjunto? Si es que ese elemento está dentro. Y no va a pertenecer Si está si dentro es que del está afuera. diagrama. Correcto. Está dentro del Pertenece No cuando diagrama. está pertenece. dentro y no pertenece Cuando cuando está está, adentro, cuando está cuando nos afuera. pertenece el diagrama, cuando ¿Ya? está fuera del diagrama Está no adentro y pertenece. no pertenece cuando está afuera. Ujú, muy bien. Correcto. Entonces, miren. ¿Cómo se lee este símbolo de acá? ¿Cuál profesor? ¿Este? A ver.
Este profesor, Ujú. A ver, ¿me escuchan todos ahí? sí, Profe, claro, clarito. profe, ve que No se entrecorta. no se entrecorta. A ver, porque acá en la pantalla, a ver, no, ya volvió. Ah, está acá y está toda la pantalla. Toda la pantalla. No, a ver, a mí se me quedó la pantalla. Ah, A mí se me quedó congelada. Ya. ¿por qué? No sé. A ver, un ratito. ¿Por qué, profe? ¿Por qué se le quedó la pantalla? Problema con el internet. Creo que sí. No sé. A Ajá. ver, si se corta, vuelven a entrar si se corta, vuelven a entrar. La del mismo link. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Por qué? A ver, voy a ver. Ya, profe. No, no me responde nada. Profe, mira cómo. Ya está. Profesor, Ahora se sí. repitió esa de decimos símbolo. Ah, no, ese es lo mismo. No se ha repetido. Ahora sí. Un ¿Ya? ejemplo. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya está. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, ¿cómo se lee este símbolo de ahí? Ese símbolo se lee con el símbolo de como una E, Pertenece. se lee pertenece. Que pertenece. Correcto. Y con una E tachada se lee no pertenece. Ese profesor. Muy bien. Muy bien. Ahora, entonces, por acá. Esto recuérdenlo siempre. ¿Ya? Esto recuérdenlo siempre. Miren. La relación de pertenencia Establece entre elementos. se establece entre elementos conjunto. ¿Ya? Se relaciona de Entonces, pertenencia. a ver, escuchen, miren, para que no se olviden, ¿ya? La relación de pertenencia solo siempre se establece de elemento a conjunto, ¿sí? De elemento a conjunto. A conjunto. A ver, ejemplo, mira, tenemos el siguiente conjunto, ¿no? Acá está el dibujo. Y vamos a empezar. Entonces, primero, decimos acá que X pertenece a B. ¿Por qué pertenece a B? Porque ya saben que está dentro del conjunto, ¿cierto? Está Ajá. dentro. Z también pertenece a B. S no La pertenece a S B. no Esa no pertenece a B. Correcto, porque está afuera. La H tampoco. La H tampoco. La H ni la B, profe. La Y pertenece, ¿cierto? La Y Sí. pertenece. La Y, la U, la Z, la X y la T pertenecen. Ujú, Y ya, no muy bien. pertenece la Z, Entonces, la H y la simbolizando, Profesor, ¿por qué pues el último y pertenece a B? Y este es Y. pertenece a B. Este es el Y de acá. Pertenece a B. A B. A B. ¿Ah? ¿Cómo dices? Nada, No, el nada, Y. profesor. El Y es el de acá. El Y Ay, es esta. ya. Es el Y. Ujú. A ver, entonces, simbolizando, ¿cómo será? El primero, X pertenece a B, se simboliza como X, A B. ¿no? Con el símbolo de pertenece que hemos visto acá. X pertenece a B. Z pertenece a B. S no pertenece a B. Correcto. No ¿Cómo se pertenece. simboliza? Como La S la E con tachada. con la E con una rayita. H no pertenece H a no B. pertenece a B, correcto. Aquí Y no Y, La Y sí pertenece la B. La muy bien. Profe, ¿Ya? Y de esa forma es como hemos acabado por hoy día. ¿Ya? ¿Ya? Un poquito, profesor. tampoco, profe. gracias, profesor. Háganos problemas. Tú vi Entonces, yo les voy a dejar tarea, pues. Es que vamos a verlo por partes. La otra parte ya lo vemos la otra clase. Ah, no va a dejar. En esa clase no va a dejar tarea.